Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar los enunciados según la actitud del hablante. Para ello vamos a ir a la página número 139 del libro de texto. Bueno, habréis advertido, imagino yo, que estoy aquí. Hola, hola. ¿Por qué? Bueno, pues porque me han comentado que es mejor que el profesor aparezca en los vídeos y queda más personal y los anuncios, los alumnos parece ser pues que lo agradecen. Yo todo lo que sea por mis alumnos, pues bienvenido. O sea, no es que me haga especial ilusión aparecer aquí en la camarita por debajo, pero bueno, ya que estoy aquí, pues nada. Voy a intentar no moverme mucho porque ayer grabé un vídeo así para segundo de la ESO y no hacía más que moverme así para adelante y para atrás. Y mi cámara tampoco es que sea de alta resolución y salía todo el tiempo moviéndose. Y entonces pues quedaba un poquito raro. O sea que voy a intentar mantenerme un poquito estático, quieto. Bien. Bueno, como os decía, vamos a ver hoy los enunciados según la actitud del hablante, que lo tenéis aquí en esta página, en la página número 139 del libro de texto, y que nos lo habíamos saltado. Hemos visto que una oración es un tipo de enunciado que tiene un verbo, que está compuesto por un sujeto, que es aquello que la persona, la cosa, el animal, el concepto, etcétera, de lo que decimos algo, y el predicado, que es aquello que decimos del sujeto. Vimos que había también otro tipo de enunciados que eran las frases. Las frases se diferencian de las oraciones en que no llevan verbos, como por ejemplo hola, hasta luego, a la estación, etc. Bien, pues hoy vamos a ver este apartado que se llama el enunciado según la actitud del hablante. Porque nosotros cuando hablamos hacemos una serie de cosas, Hacemos una serie de cosas. Si os recordáis, el otro día, cuando estuvimos hablando de las oraciones, os hablé de un filósofo llamado Aristóteles, que decía que toda oración tenía dos partes, un sujeto, aquello de lo que hablamos, un predicado, que es lo que decimos del sujeto, ¿no? Que viene a ser lo que antes os he dicho. Pero también decía Aristóteles, en todo enunciado, cuando hablaba de la lógica, dice, en todo enunciado vamos a afirmar o negar algo. Y esas afirmaciones o negaciones pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, imaginaos, yo digo, Madrid es la capital de España. Pues eso es una afirmación que yo hago, es una oración afirmativa y es verdadera. Yo digo, Barcelona es la capital de España. Pues eso es una oración afirmativa, estoy afirmando algo, pero es falsa. También pueden ser negativas esas oraciones. Por ejemplo, Madrid no es la capital de España. Es una oración negativa y falsa. Y Barcelona no es la capital de España, es una oración negativa y verdadera. Es decir, el hecho de que sea afirmativa o negativa no tiene que ver con que sea verdadera o falsa. Entonces, decía Aristóteles que en la lógica, las premisas, esas oraciones que se utilizan, son oraciones en las que se afirman o se niega algo y pueden ser verdaderas o falsas. Pero a su vez, decía Aristóteles también en el segundo libro de la lógica, que esos enunciados, estas cosas solamente son válidas para la lógica, es decir, que hay otro tipo de enunciados que no están sujetos a ser verdaderos o falsos. Y ponía como ejemplo las interrogaciones. Por ejemplo, cuando alguien pregunta ¿qué hora es? Ahí no podemos decir que la pregunta sea ni verdadera ni falsa. Simplemente es una pregunta, estamos pidiendo una información. Si yo digo son las 6 de la tarde, ahí sí que puedo decir que eso es una oración verdadera o falsa. Yo afirmo que son las 6 de la tarde y puede ser que sea cierto o a lo mejor no, a lo mejor son las 8 de la tarde. Bueno, pues dependiendo de la actitud del hablante, vamos a distinguir distintos tipos de oraciones. Bien, las oraciones en primer lugar enunciativas, o los enunciados enunciativos, que son aquellos que pueden ser verdaderos o falsos y a su vez pueden ser afirmativos o negativos y se utilizan para dar información. Por ejemplo, ya he comprado el billete. Eso es una afirmación. Puede ser verdadera o falsa. A lo mejor no la has comprado y le estás diciendo a alguien que la has comprado, pero no la has comprado. Segundo, las enunciativas pueden ser negativas. Por ejemplo, no viene tu padre hoy. Pues eso claramente o es verdadero o es falso, pero es negativo, a lo mejor sí que viene. Bien, digamos que ahí el emisor, la persona que habla, se responsabiliza de las cosas que dice. Si yo, por ejemplo, os digo la capital de Francia es Burdeos, pues yo ahí me tengo que responsabilizar de una información falsa que os doy a vosotros, porque la capital de Francia evidentemente no es Burdeos sino París. Las oraciones, el segundo tipo que tenemos son las oraciones interrogativas.
que se utilizan normalmente para hacer preguntas, para solicitar una información a la persona a la que hablamos. Y en la escritura va a ir enmarcada entre signos de interrogación, de apertura y de cierre. Ojo, en español se pone el signo de interrogación de apertura, que es este de aquí, y también el de cierre, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, sobre todo en el WhatsApp y formas de comunicación informales, utilizamos solamente el signo de interrogación de cierre. Y eso pasa en muchas lenguas. Por ejemplo, en inglés solamente se utiliza el signo de interrogación de cierre, pero en el español no. Y además tiene una razón de ser, y es que una lengua como el inglés utiliza una serie de partículas para marcar la interrogación. Por ejemplo, no solamente pronombres como qué, quién o cuál, que nosotros también los utilizamos, el what, el why, el who, etcétera, del inglés, sino que también va a utilizar algunos verbos auxiliares, como por ejemplo el do, el verbo do. Do you think? Did you? Utiliza. Entonces ya viene marcado por esas partículas la interrogación. En español no. En español decimos son las 6 y no necesitamos utilizar ninguna otra fórmula, ¿no? Bien. Entonces es necesario el signo de apertura y el de interrogación. Como decía antes, las interrogativas no son ni verdaderas ni falsas, simplemente solicitamos información. En las exclamativas, la intención que predomina en el emisor es la de expresar sorpresa, admiración, enfado, miedo, alegría, depende de cuál utilicemos. ¿Qué calor hace? Cuando nosotros decimos qué calor hace, no estamos expresando una información, o sí estamos expresando una información, pero sobre la información lo que nosotros estamos expresando es la sensación de calor que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que diferencia las exclamativas de las enunciativas. También pueden ser verdaderas o falsas, Bien, las desiderativas son aquellas que expresan un deseo. También pueden ser afirmativas o negativas. Una desiderativa en realidad no es una enunciativa, porque la desiderativa lo que hace es expresar un deseo que no tiene por qué ser verdadera o falso. Es decir, ojalá lleguen pronto, que es el ejemplo que ponen en el libro de texto, no va a significar llegará pronto o no llegará pronto. Simplemente expresa el deseo de la persona que habla de que alguien llegue pronto. Muy frecuentemente se utiliza ese adverbio, ojalá. Bien, puede ser, como digo, afirmativa o negativa. Ojalá apruebe el examen, ojalá no suspenda el examen. Bien. Las imperativas se utilizan para dar órdenes y consejos. Y como su propio nombre indica, en muchas ocasiones se utiliza el modo imperativo. Vete ya, coge ese auto. Pueden ser también afirmativas o negativas. Cuando se utiliza la forma negativa no se va a utilizar el modo verbal imperativo, sino que se suele utilizar o bien el subjuntivo o bien un futuro. Lo podemos ver, por ejemplo, los 10 mandamientos del cristianismo, ¿no? Los 10 mandamientos de Moisés. No matarás, no robarás. Todas esas son oraciones imperativas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Santificarás la fiesta, que es alguno el mandamiento que más le gusta. Bueno. También en las órdenes que podemos ver en el instituto. Portarse bien. Bueno, pues eso sirve para dar órdenes o consejos. Tampoco son afirmativas o negativas, verdaderas o falsas, porque sal de aquí no significa que una persona esté saliendo de algún sitio, sino que es una orden mediante la cual yo intento influir en la persona que me escucha para que ejecute una acción. ¿De acuerdo? O bien para que siga un consejo. Deberías de ir al médico. Bien. Y por último, las dubitativas. Se utilizan para expresar una duda o una indecisión. Se utilizan mucho partículas como quizás, a lo mejor. Quizás sean las 6. Eso no significa que son las 6, sino que quizás sean las 6. Por lo tanto, tampoco se puede decir que sean ni verdaderas ni falsas. Es verdad que en las oraciones dubitativas vamos a expresar una mayor o menor seguridad dependiendo del adverbio o de la expresión que utilicemos, de la partícula que utilicemos para acompañar a la oración. Es decir, no es lo mismo que quizás son las 6, quizás llegue tarde que probablemente llegue tarde, en la cual expresamos una mayor seguridad en el contenido que decimos. Pero probablemente llegue tarde no significa llegará tarde. Las oraciones dubitativas, al igual que el resto, pueden ser afirmativas
o negativos. Probablemente llegue tarde, probablemente no llegue tarde. Quizás llegue tarde, quizás no llegue tarde. A lo mejor apruebe el examen, a lo mejor no apruebe el examen, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que las enunciativas van a ser aquellas que nos van a afirmar o negar algo, y el resto de las oraciones, de las interrogativas a las dubitativas, vamos a expresar diferentes contenidos. Bien preguntamos a alguien para solicitar una información, bien expresamos un sentimiento, que son las exclamativas, bien expresamos un deseo, que son las desiderativas, bien expresamos una orden para intentar influir en la persona que nos escucha para que haga o no haga algo, que son las imperativas, bien para expresar una duda, que son las dubitativas. Hay que tener, no obstante, en cuenta alguna cosa. Por ejemplo, en ocasiones hay oraciones que formalmente son interrogativas, es decir, tienen forma de interrogación, pero sin embargo las utilizamos para otra cosa. Imaginad que estamos en clase y yo le digo a alguien, a Jacinto, ¿te quieres callar de una vez? O vuestro padre o vuestra madre os dice, por favor, ¿te quieres callar de una vez? Ahí no te está diciendo, no te está haciendo una interrogación, no te está haciendo una pregunta que requiere una respuesta. No, en realidad es un enunciado formalmente interrogativo, es decir, tiene forma de interrogación, pero en realidad es un enunciado imperativo, porque en realidad nos está dando una orden. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no copies en los exámenes? Pues eso, formalmente es una interrogación, pero yo no espero una respuesta, yo no espero que alguien me diga, no, me lo has dicho creo que 6 o 7 veces. No, yo lo que espero es que esa persona deje de copiar en los exámenes, ¿no? Pues eso es una imperativa, es decir, existe a veces una asimetría, es decir, una discordancia entre lo que son lo que es la forma del enunciado y lo que es la verdadera actitud del hablante, la verdadera intención del hablante cuando habla. Y después ya también, para terminar, decir únicamente que hay veces también que en las interrogativas utilizamos estas interrogativas de manera que no esperamos tampoco una respuesta. Son las llamadas interrogativas retóricas. Por ejemplo, cuando estamos esperando a alguien y decimos, joder, ¿cuándo va a llegar este hombre? Pues eso es una interrogativa retórica, no estamos esperando que se nos dé una respuesta, ¿vale? En las exclamativas sucede un poco lo mismo que decía antes en las interrogativas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, dígame su nombre, bueno, eso sería más bien una imperativa, dígame su nombre, pues en realidad estamos utilizando formalmente una imperativa, pero en realidad estamos haciendo una pregunta. Por lo tanto, la actitud del hablante sería la de preguntar. Ya digo que a veces existe una asimetría, ¿no? Una discordancia. Enunciados que formalmente son interrogativos, imperativos, enunciativos, desiderativos, pero que en realidad pues pertenecen a otro tipo de actitud, ¿no? De intención. Lo mismo que si en una enunciativa yo digo, por ejemplo, no sé cuál es tu nombre, en realidad lo que quiero que me digas es el nombre, ¿no? O por ejemplo, un caso muy claro, yo tengo frío y le digo a mi pareja, parece que está refrescando o tengo frío. Entonces a lo mejor yo estoy haciendo una afirmación, es que tengo frío, pero en realidad lo que estoy pretendiendo es que la persona a la que me estoy dirigiendo encienda la calefacción o que traiga una cochita para arroparnos o lo que sea. Vale. Pues eso es. Bueno, no os voy a hacer que os leáis este texto de la zapatera prodigiosa que viene aquí, pero sí os voy a mandar un ejercicio que no se corresponde exactamente con ninguna de estas oraciones, que es de estos ejercicios que vienen aquí. Y es que me escribáis, me redactéis dos tipos de oraciones según la actitud del hablante, es decir, dos oraciones enunciativas, dos interrogativas, dos exclamativas, dos desiderativas, dos imperativas y dos dubitativas. Bueno, ya os lo explicaré en el sitio donde lo cuelguen. Y una cosita solo, me gustaría que a partir de ahora utilizaseis más el Classroom. A mí me facilita mucho la tarea de la corrección y eso también es beneficioso para vosotros porque os van a llegar antes las correcciones. Yo actualmente pues me muevo por el correo electrónico, por Rayuela, por Escolarium, etcétera, y todos los días, y lo tengo muy desorganizado, y es que es así, todos los días recibo 40, 50, 60 mensajes que tengo que ir corrigiendo en diferentes plataformas y me cuesta mucho organizarme y tener que ir corrigiendo.
Y el Classroom además permite unas correcciones que están muy bien, ¿no? Unas correcciones mucho mejores de las que estoy realizando actualmente, que son bastante poco educativas. Entonces, bueno, si me podéis enviar las cosas por el Classroom, os lo agradecería, y creo que vosotros también lo agradeceréis. Y si no sabéis cómo utilizarlo por alguna razón, aunque sé que lo utilizáis con Torrado y no sé con más, si seguís con más profesores, pues nada, hacéis cualquier duda, me podéis hacer cualquier pregunta, un enunciado o interrogativo, ya sabéis, y yo os responderé con mucho gusto. Bueno, chicos, chicas, hasta la próxima.